Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca, te ve y te toca. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Amigos de Mario Fernando Piano, bienvenidos a este programa de opinión, el más antiguo de la televisión colombiana. Llevamos más de 1000 entrevistas que hemos realizado en los últimos años y en esta oportunidad tenemos a un joven, yo le digo joven, empresario que ha recogido lo que fue el ciclo vital, la historia de un gran empresario antioqueño pero vallecaucanizado como fue don Adolfo Aristizábal. Su nieto, Jorge Alberto, nos acompaña en esta oportunidad. Le damos la bienvenida, Jorge Alberto. Mario Fernando, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a Mario Fernando Piano. Gracias. Bueno, estamos grabando aquí un sábado con mucha bruma, no en la estatua de Belalcázar, en el pedestal de la estatua del Alcázar, que posiblemente la van a colocar en próximos días. Bueno, Jorge Alberto, el día pasado usted hizo la presentación de un libro sobre don Adolfo Aristizábal. Esa presentación se hizo casualmente en el mismo sitio donde funcionó el Hotel Aristi, que fue uno de los íconos de nuestra ciudad, no solamente un ícono turístico, sino un ícono arquitectónico, de desarrollo social, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue la idea suya de hacer este libro? Bueno, tuve dos motivaciones. La primera motivación, a mí me ha encantado el tema del entretenimiento, el mundo del cine, la televisión, los medios audiovisuales, y consideré que la historia de mi abuelo era muy interesante para llevarlo a un medio audiovisual. Entonces quería también aprender a escribir guiones y me aproximé a Hugo Suárez Fiat del Museo Caliwood. Le dije: Hugo, quisiera escribir un guión para hacer una historia basada en la biografía de mi abuelo. Y me dijo: Jorge, hacer un guión eso no es tan fácil, más vale organice la información y cuando la tenga organizada buscamos un guionista. Entonces yo dije, pues ya la información la había organizado en el año 2010 más o menos, cuando con el Hotel Aristi. Con mucha investigación, ¿cierto? Sí, sí, porque hubo el proyecto de sede de Industrias Culturales de Cali para que el Aristi fuera la sede durante el 2010 al 2015. Y con Fandi, que era el líder de esa entidad que manejó las industrias culturales de Cali, me pidió como hacer una especie de guión de en qué fecha estaba ocurriendo qué evento. Entonces ese ejercicio me obligó a recopilar mucha información que ya tenía y posteriormente la publiqué en el año 2012, entonces tenía el material ahí listo. Entonces luego de esta reunión con Hugo Suárez Fiat me dijo: porque tengo un amigo que ha escrito libros de él y también ayuda a otras personas a escribir libros, porque no se reúnen. Y entonces ahí apareció el editor del libro, que es Freisman Toro, un gran colaborador y editor, y ahí fue más fácil darle vida a este libro. Entonces la primera motivación fue el tema del entretenimiento y por eso se convirtió en libro, que sigue siendo material para continuar ese proyecto. Bueno, pero venga, yo le pregunto una cosa y lo interrumpo y me disculpa. ¿Qué amerita que don Adolfo Aristizábal haya sido víctima, entre comillas, de un libro? ¿Por qué? ¿Cuál es la historia de él, brevemente resumida? Bueno, es una historia que inspira a los jóvenes emprendedores de que los fracasos se pueden convertir en oportunidades. Entonces yo creo que eso es una identidad universal. O sea que don Adolfo Aristizábal, de un fracaso, encontró unas oportunidades. ¿Y cuál fue ese fracaso? Bueno, resulta que él, habiendo nacido en Santo Domingo, Antioquia, en 1887, aproximadamente en 1905, teniendo él 18 años, estaban en obras en el ferrocarril de Antioquia, entre Medellín y Puerto Berrío, en el río Magdalena, y le encomendaron dar un discurso de bienvenida al presidente de la República de Colombia en ese entonces, que era el general Rafael Reyes Prieto. Y ahí hubo un incidente que está narrado en el libro y por ese incidente fue que salió de su pueblo.
le fue mal tuvo pánico escénico. Sí, así fue. ¿Y él por qué termina en el Valle del Cauca? ¿Por qué termina inicialmente en Palmira y después en Cali? Bueno, de Santo Domingo salió primero a Silos Santander, trabajó en un estanco de recaudo de rentas departamentales, donde una pariente, luego... Estamos hablando de un hombre pobre. Sí, correcto. Tenía una población de unos 8.000 habitantes, Santo Domingo, donde la gente es muy querida, hoy en día hay unos 13.000 habitantes. Después pasó a Duitama, Boyacá, donde otro pariente, allá también siguió en temas de recaudos de rentas departamentales. Luego lo llamó Pepe Sierra a Bogotá, que se ha ganado una licitación de rentas departamentales y allá trabajó temas contables y de registros de inventario. Y a Palmira vino porque había también una persona de Santo Domingo, Antioquia, que vivía allá, y habían dos personas y uno de ellos se había casado con una persona muy importante de Palmira y lo acogieron para que trabajara en el almacén. ¿Cuántos años tenía? Al Valle del Cauca llegó en 1910, justo cuando estaba recién creado el departamento del Valle del Cauca, sí. O sea que en ese momento tendría unos 23 años. Soltero. Soltero. ¿Y cuándo comienza ese florecimiento empresarial de él? ¿En qué momento? ¿Qué hizo? ¿Qué hacía? Bueno, digamos que cuando estuvo en Silos Santander a sus 18 años, además de trabajar en un estanco, ya vendía cigarrillos por su cuenta. Entonces digamos que ahí hubo ya un primer emprendimiento. Pero ya en Palmira, con un socio de apellido Piedradita, montaron un almacén bajo el nombre de Aristizal y Piedradita el 16 de diciembre de 1916. Ok. Ahí empezó. Y entonces él comienza de comerciante. ¿Por qué fue llamado el rey del café? Bueno, en ese negocio de Palmira empezaban a comercializar café y también telas y productos importados. Una revueltería que llamaban. Sí, pero digamos que ya hubo una evolución de 1916. Se había inaugurado el Canal de Panamá en 1914, el Ferrocarril del Pacífico en 1915, la carretera al mar, pues sí fue un proceso de 1926 a 1946, pero la ciudad de Cali fue tomando una importancia bajo el punto de vista logístico, porque el café se traía del norte del valle, del Gran Caldas, por el río Cauca, en vapores, llegaba a Huanchito, en tranvías también se traía a la ciudad de Cali, y ya utilizando el nuevo ferrocarril del Pacífico, de Cali al puerto de Buenaventura, y de ahí exportar hacia la costa pacífica de Estados Unidos o cruzando el canal hacia la costa atlántica, Nueva York. Entonces Cali se fue volviendo importante para comercializar el café, se requerían bodegas de almacenamiento, bancos, y en 1922 más o menos montó una trilladora de café con Aristizal y Piedradita. Luego una crisis cafetera en 1922. Pero hagamos una cosa, sí. Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos. Ok, estamos aquí en Mario Fernando Piano. Es un trato, ¿no? Te deja de últimas para darte la pega. Arroz Sonora. Arroz real para gente real. Cuando haces empresa, tienes la libertad de elegir sin depender de nadie. Bacano cuando la buena energía de tu empresa nos conecta a todos. Estamos hablando de la vida y milagros de don Adolfo Aristizábal y estamos hablando con su nieto Jorge Alberto Aristizábal. Íbamos en que monta una trilladora aquí en la ciudad de Cali y comienza a exportar café. O sea, él no sembraba café, él no era cafetero por así decirlo, pero él comenzó a exportar café.
¿Por qué tuvo tanto auge económico en esa actividad? Bueno, hubo una crisis cafetera en 1922 porque después de la Primera Guerra Mundial, cuando terminó en 1919, hubo un auge de los precios porque incrementó el consumo. El café, por ejemplo, pasó de 16 centavos de dólar la libra a 33, pero en 1922 hubo un conflicto laboral en el sistema de ferrocarriles norteamericano, se frenaron los canales de distribución, subieron los inventarios porque el consumo se paró. En ese momento los precios se desplomaron. Adolfo tenía un negocio que importaba mercancías, las distribuía en el Valle del Cauca, y por otro lado el café lo exportaba al exterior. O sea, él exportaba e importaba. Él exportaba café e importaba, recuerdo que los productos Philco, recuerdo que era el concesionario de Ford, Lincoln Mercury, etcétera, etcétera. Sí, entonces, en ese momento el mundo entró en un pánico, particularmente Colombia, y él se le ocurrió una fórmula magistral para sobrevivir esa crisis que está descrita en el libro, pero de ese momento en adelante ya fue que impulsó mucho ser un comercializador de café independiente. Y se volvió el gran comercializador de café. Bueno, pero adicionalmente a sus actividades comerciales también le paró muchas bolas a la propiedad raíz. Dejó una huella indeleble aquí con el Hotel Aristi, etcétera. ¿Cuándo comienza él a trabajar en la cuestión del urbanismo de la propiedad raíz? Bueno, probablemente él viajaba mucho por sus negocios, tal vez unos 6 meses al año se mantenía viajando en el exterior, a Estados Unidos, a Europa, veía una gran arquitectura, el crecimiento de las metrópolis, y él se enamoró mucho del Valle del Cauca y particularmente de su capital, Cali, donde se había trasladado ya de Palmira a Cali, y quiso darle a Cali lo que Cali le había dado a él, y entonces inició en 1925, compró un lote por lo que se llamaba el Parque Colón, entre lo que es hoy en día la carrera 10 y las calles 11 y 10. Por la llamada Galería Central en su momento. Sí, correcto. Y ahí se demoró 18 años en inaugurar lo que se llama el edificio Hotel Columbus y Teatro Colón. El Hotel Columbus tenía una torre central de unos 7 pisos que en ese momento, tengo entendido, fue el edificio más alto de la ciudad. Que daba contra la calle 11. La calle 11, que con el Parque Santa Rosa. Correcto. Y entre tanto, entre 1943 y 1946 compró los predios aledaños que ya dan con frente hacia la calle 10, donde era pues, hoy en día el ingreso a lo que es el Teatro Aristi, ya convertido en centro comercial, y ahí había un convento y empezó la construcción de lo que es el edificio Hotel Aristi y Teatro Aristi. Ese lo inauguró ya en el año 50 el teatro, y en el año 51 se completó el resto del edificio y entonces inauguró el Hotel Aristi. Era una belleza el Hotel Aristi. Todavía lo es. Y el teatro, recuerdo... Muchas veces vimos la película Casablanca en el Hotel Aristi, muchas veces. Y entonces se monta el Hotel Aristi, que le compite al Hotel Alférez, pero tenía el teatro y tenía también el grill, ¿cierto? Sí, el llamado grill, donde se presentaron pues infinidad de artistas. Pero también construyó otro edificio, el llamado Residencias Aristi. Sí, correcto. En el año 59 inauguró el edificio Residencia Aristi con 19 pisos de altura, eran apartamentos y comercio en el Está en ese momento ahí detrás, ahí se alcanza a ver, no sé si la bruma lo permita, pero se alcanza a ver algo. Sí, fue el edificio más alto de Colombia en ese entonces, en 1959, y dejó comprado los lotes donde posteriormente sus herederos entre los años 66 y 73 construyeron el edificio Torre y Parqueadero Aristi. Que también lo estamos viendo, ya muchísimo más alto, ¿cierto? Como 25 pisos. 25 pisos, con 114 apartamentos, un parqueadero muy funcional del orden de 400 puestos y 9 locales comerciales. Permítame decirle que ese parqueadero es maravilloso porque es un parqueadero más amplio. Actualmente estamos padeciendo, yo en alguna oportunidad me parqué por los lados de la Gobernación y pude subir el carro, pero no lo pude bajar.
era estrechito, este es un parqueadero como Dios manda. Sí, ese fue un parqueadero diseñado por un ingeniero, Richard Rich, de los Estados Unidos, que ha hecho parqueaderos de 10.000 estacionamientos. Trabajó con arquitectos muy reconocidos en Nueva York, en California, y se volvió muy amigo de un tío mío y vino a Cali, venía de vacaciones y también hizo otros parqueaderos en la ciudad de Cali, era un experto en eso. Maravilloso. Jorge Alberto, usted ha ido recopilando toda esta información de don Adolfo, un hombre que hizo hasta quinto de primaria y aprendió lógicamente a hablar inglés, aprendió a negociar, fue un hombre con una visión del mundo. ¿A qué le atribuye usted esa capacidad intelectual? Es decir, ¿de dónde sale eso? Bueno, a veces, como dicen, la necesidad es la madre de la invención. Entonces, una persona que quiere salir adelante, que sale de su pueblo natal por un incidente a abrirse a un futuro, eso lo obliga a ser recursivo. Naturalmente tenía el talento de una inteligencia, serenidad, era estudioso en sus trabajos que tuvo en Bogotá con Pepe Sierra, manejar números, en Palmira con Juan de Dios Arias también pidió que le rebajaran el sueldo, pero que le enseñaran contabilidad, o sea que le gustaba prepararse para los negocios. Ese fue su camino. ¿Cuándo muere? Él muere en Panamá. Él murió en la ciudad de Panamá el 31 de diciembre de 1963, hace 59 años. Y el legado económico y el legado comercial lo prosiguieron sus hijos y lo han proseguido sus nietos. Es decir, ha sido una cosa muy, muy importante. Vamos a hablar en la parte final de Mario Fernando Piano acerca de ese legado. Ya volvemos con ustedes. Mario Fernando Piano. Es un trato, ¿no? Que deja de últimas para darte la pega. Arroz Sonora. Arroz real para gente real. Cuando haces empresa, tienes la libertad de elegir sin depender de nadie. Bacano cuando la buena energía de tu empresa nos conecta a todos. Bueno, entonces usted se da a la tarea de hacer un libro. El libro que se llama El Visionario, ¿sí?, que habla de la vida de don Adolfo Aristizábal. Algo que ha permanecido en el imaginario de la gente es la parte urbanizadora, sobre todo esa casa tan linda que construyó, que fue donada, entiendo, a la Compañía de Jesús, a los javerianos, ¿es así? Parcialmente, sí. Parcialmente, bueno. Ustedes, la fundación mantiene la propiedad, pero la casa está al servicio de la... En este momento es una de las sedes que tiene la Facultad de Salud de la Universidad Javeriana. ¿Es así? Así es, me he encontrado jóvenes estudiantes con el uniforme de medicina. Muy interesante. Oiga, ¿por qué la gente va a la tumba de don Adolfo los días lunes a tocarle para que le haga favores? Bueno, ¿Dónde nace esa costumbre? pues supongo que es producto de su generosidad. Mi abuelo los diciembres solía permitir una fila frente a su residencia en los altos del barrio Santa Isabel, donde a los niños se les daban juguetes y a los adultos se les daba dinero. Y varias personas de los barrios cercanos de Belén me han comentado esas historias. Entonces supongo que después de su fallecimiento también van a su tumba a tocarle y a pedirle que canalice energías y pedir favores a Dios. Y entonces le colocan unas placas. Sí, correcto. Creo que en este momento estamos viendo lo que es ese fenómeno de la tumba de don Adolfo y de una cantidad de gente pues súper agradecida con él, ¿cierto? Sí, correcto. Y esa leyenda negra que se inventaron de manera canalla contra él, eso no tuvo ningún fundamento, ¿cierto? En nada. No, para nada, obviamente eso después de su muerte surgió un mito urbano, una mentira, pues producto de envidia o ignorancia. Eso es así. Bueno, entonces el libro, ¿a dónde se consigue? Contemos a ver.
Bueno, hay básicamente dos canales de distribución. El primero es por Amazon. Sí. Está la versión digital y la versión libre impreso. Amazon tiene una tecnología que bajo pedido, quien hace un pedido se le imprime en su unidad y se la despacha. Y la segunda posibilidad, nuestra familia tiene un centro comercial de conveniencia llamado Cristales Plaza, en el oeste de la ciudad, sí, en la oficina de administración, por la prolongación de la avenida Circunvalación, sí, entre los barrios Los Cristales y Altos de Santa Isabel. Ahí muy bien, allí se consigue el libro. Y volvamos al comienzo de esta entrevista, Jorge Alberto. A usted le pica la cuestión del cine, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Qué pretende usted hacer con este material de don Adolfo? Pues a ver, hoy en día hay muchos canales de televisión, programadoras alternativas, streaming, y todas estas programadoras y productores necesitan contenido, o sea, tener buenas historias que transmitir. Entonces, considerando que la historia de vida de mi abuelo es muy interesante, pues ahí hay una materia prima que se puede llevar a eso. En estos 20 y pico de días desde que se publicó el libro ya he tenido contacto con 3 productores, directores de cine y televisión en Panamá, México y Hollywood. Vamos a ver qué sucede con ese otro proyecto audiovisual. Hay un parecido entre don Adolfo y usted, ¿verdad? Pues todos tenemos nuestro parecido, las cejas. ¿Y usted sería capaz de personalizarlo? Yo tengo en mis peticiones, y llego a evolucionar con los derechos de autor en un proyecto audiovisual, que me den un papelito, como se dice, cameo, por allá en el fondo, de pronto en un almacén vendiendo mercancía, como por salir en la película. ¿Usted qué se dedica? Yo soy además de escritor y en temas inmobiliarios. Muy bien. Y sigue trabajando, lógicamente, en temas inmobiliarios. Inmobiliarios colaboro. Finalmente, ¿cuál pretensión tiene usted con esta narración de la vida de don Adolfo? Bueno, que quede una verdad que inspire a presentes y futuras generaciones, porque hoy en día está la información en las redes sociales, en el internet, y entonces es importante que ya esta historia también quede en el internet para que la gente pueda consultar esta historia de vida. Bueno, pues Jorge Alberto, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mario Fernando Piano, una entrevista muy mañanera. Usted es un gran madrugador, mucha suerte, y vamos a estar muy pendientes de la evolución de este libro, El Visionario, de Adolfo Aristizábal Llano. Muchas gracias por estar con nosotros, y a ustedes gracias por estar con Mario Fernando Piano. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano. Te ve y te toca, te ve y te toca. Mario Fernando Piano, Mario Fernando